Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Hoy traemos una historia que ha dejado a todos hablando. Esla Turkoglu se entera del secreto de la infancia de Halil İbrahim Ceylan y queda completamente sorprendida. ¿Qué fue lo que descubrió? ¿Y cómo afectó esto su relación? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de este inesperado giro en la vida de estas dos estrellas. Todo comenzó durante una grabación de su nueva serie juntos. Esla y Halil, conocidos por su gran química en pantalla y los rumores de una relación fuera de cámara, parecían más unidos que nunca. Pero un comentario inocente cambió todo. Según una fuente cercana del set, Esla encontró una vieja foto en el camerino de Halil. En la imagen, se podía ver a un niño pequeño sosteniendo una pulsera con un colgante en forma de estrella, el mismo colgante que Halil usa todos los días. Cuando Esla le preguntó por la foto, Halil sonrió nervioso. Es una historia muy antigua, Esla, dijo, evitando su mirada. Pero la curiosidad de ella pudo más. ¿Por qué no quieres contarme? Pensé que ya no había secretos entre nosotros, respondió con tono dulce pero insistente. Fue entonces cuando Halil decidió confesarlo todo. Resulta que, cuando era niño, Halil vivió un episodio que marcó su vida para siempre. Durante un verano en su pueblo natal, con apenas 7 años, conoció a una niña llamada Leila. Se hicieron inseparables y juraron volver a encontrarse algún día, intercambiando 2 pulseras idénticas con forma de estrella. Pero la vida los separó cuando la familia de Leila se mudó inesperadamente. Desde entonces nunca supe nada de ella, dijo Halil con la voz quebrada. Esla quedó impactada. No tanto por la historia en sí, sino porque recordó algo muy especial de su propia infancia. Ella también tenía una pulsera igual, guardada en una caja desde hacía años. Sin decir una palabra, corrió a su casa y rebuscó entre sus cosas hasta encontrarla. Era idéntica. Volvió al set sin poder creer lo que veía. Halil, esta pulsera, yo también tengo una igual, le dijo temblando. Halil la miró en silencio, sorprendido. Tomó la pulsera en sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Esla, no puede ser, eras tú, murmuró incrédulo. Ambos quedaron en shock. La niña de su infancia, aquella promesa perdida en el tiempo, siempre había sido ella. Desde ese momento, todo cambió entre los dos. El ambiente en el set se volvió más emocional, y las miradas entre ellos parecían esconder 1000 palabras. Los compañeros comenzaron a notar algo distinto. Nunca los había visto tan conectados, dijo uno de los técnicos. Incluso el director tuvo que detener una escena porque la emoción entre ellos era tan real que olvidaron el guión. Esla, en una entrevista posterior, admitió entre risas que la historia parecía sacada de una película. A veces la vida escribe los mejores guiones, comentó. Por su parte, Halil confesó, sentí que todo tenía sentido, como si el destino nos hubiera vuelto a unir. Desde aquel día, nada volvió a ser igual para Esla y Halil. Aunque intentaron mantener la calma frente al equipo, era evidente que algo profundo se había despertado entre ellos. Las conversaciones se volvieron más personales, las miradas más prolongadas, y las risas compartidas resonaban con una complicidad que iba más allá del simple trabajo. Una noche, después de una larga jornada de grabación, Esla y Halil decidieron quedarse un rato más en el set. El lugar estaba casi vacío, solo las luces tenues iluminaban el escenario. Halil, con su tono sereno, le dijo, a veces pienso que la vida nos pone a prueba solo para ver si recordamos lo que realmente importa. Esla lo miró fijamente, sintiendo que aquellas palabras tenían un significado más profundo de lo que aparentaban. Decidieron caminar juntos por el jardín del estudio, recordando anécdotas de su infancia, los sueños que tenían de pequeños y cómo,
sin saberlo, habían estado tan cerca en aquel entonces. Ali le contó que durante años había soñado con aquella niña de la pulsera de estrella, preguntándose si también lo recordaría. Siempre creí que la encontraría algún día, pero jamás imaginé que serías tú, le dijo con una sonrisa melancólica. Esla, conmovida, le respondió, el destino tiene maneras extrañas de unirnos. Quizá necesitábamos vivir todo esto para reencontrarnos en el momento justo. Ambos guardaron silencio, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles. En ese instante, comprendieron que su historia apenas comenzaba. Con el paso de los días, los rumores sobre su cercanía comenzaron a circular entre los medios. Los fans en redes sociales no tardaron en notar la conexión especial entre ellos. Hashtags como #Eslayalil destinados y #la historia de la pulsera se volvieron tendencia. Algunos seguidores incluso compartían fotos antiguas de ambos, buscando similitudes en sus infancias. A pesar de la atención mediática, Esla y Alil decidieron mantener la discreción. No confirmaban ni negaban nada, pero las sonrisas cómplices durante las entrevistas hablaban por sí solas. El público, encantado con la historia, comenzó a verlos no solo como actores, sino como protagonistas de un cuento de amor real. Un día, durante una pausa en la filmación, Alil sacó algo de su bolsillo, era la vieja pulsera que había guardado todos esos años. Nunca dejé de creer en esta pequeña estrella, le dijo mientras se la mostraba. Esla, sin poder contener la emoción, se quitó la suya y las juntó. Las dos estrellas, reflejando la luz del atardecer, parecían brillar más que nunca. Alil sonrió, mira, ahora están completas, como nosotros. Esa escena, aunque privada, se convirtió en un momento inolvidable para ambos. Fue el inicio de una nueva etapa, una donde la ficción y la realidad se entrelazaban de una manera casi mágica. Los días siguientes, sus actuaciones adquirieron una intensidad diferente. Las emociones eran reales, las miradas genuinas, y el público lo notó. Poco a poco, la historia que comenzó con una fotografía olvidada se transformó en una leyenda moderna sobre el destino, el amor y las promesas de la infancia. En los corazones de sus seguidores, Esla y Alil no solo eran estrellas de televisión, sino también el ejemplo vivo de que los lazos verdaderos pueden superar el tiempo y el olvido. Así que, queridos seguidores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el destino realmente unió a Esla y Alil desde su infancia? Comenten abajo su opinión y no olviden suscribirse al canal para más historias fascinantes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.